Ya, muy bien. Voy a compartir pantalla y vamos a explicar el capítulo 3 de teoría y luego se los voy a pasar ahí para que empiecen a estudiar para el examen del 4 de enero, 6 de enero, creo que por ahí. ¿Están viendo esa pantalla, capítulo 3? Sí, doctor. Muy Se ve bien. claro, doctor. Otro ya ha entrado. Ve, por eso es que yo no puedo estar ahí. Bueno, los otros ya no los voy a admitir ya. Otra vez tengo que entrar. Ya. Bueno, vamos a hablar. A ver, el capítulo 1 y el capítulo 2 han sido, son muy importantes. De hecho, los que se quedan en mesa, yo les digo, voy a preguntar el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 7 y el 9. El uno y el 2 son muy, muy importantes porque nos hablan realmente todo lo que es el mejoramiento genético. Así que es donde más énfasis tienen que poner. Obviamente el 4, por ejemplo, también es súper importante, pero este 3 de la parte de genética. Nos hace un recuerdo de genética de tercer semestre. Y empieza con esto. ¿Qué tipo de herencia tienen las características de importancia económica en cualquier ganado? Bovino, porcino, ovino, ¿verdad? En ganado. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de herencia tiene? Y aquí, esto yo se los doy, ninguno de ustedes ha llevado conmigo en genética, creo, porque no estaba dando. Pero yo en genética en tercer semestre les separo la genética. Hay dos tipos de genética, les digo. La cualitativa y la cuantitativa, separadas. Esta separación es desde un punto de vista, vamos a decir, para poder catalogarlas, porque ahora las líneas se han hecho más delgadas. La cualitativa, lo que hemos visto en tercer semestre es la clásica, mendeliana, no mendeliana. Y luego nace la moderna. ¿Y cuál es la moderna? Cuando ya empezamos a manipular la genética. Y dentro de eso tenemos la citogenética que vino primero y ahora la molecular que realmente está revolucionando todo. Entonces eso se llama ingeniería genética, que podemos cambiar el genoma ahora más que nada y editar como les he pasado. A ustedes no les he pasado, les voy a pasar para que vean que ahora los transgénicos ya son otra cosa, sino hay otra técnica que se llama edición de genes. Pucha, creo que han entrado otros. La verdad es que una macana que entren. ¿Ve? ¿Ve? Ya. Bueno, ya el otro ya no lo voy a admitir. Muy tarde. ¿Y qué es la característica de esta genética cualitativa? Es el uso de laboratorio. Obvio, ¿cómo voy a poder yo, el PCR, ahora que tan famoso es por el COVID del PCR, ¿no ves? Necesito laboratorios con equipos. ¿Mm? Eso es lo más importante, digamos, ¿no? En cambio, la cuantitativa, yo necesito poblaciones, trabajo con toda la población de ganado, de aves, de cerdos, todo. Y eso es lo que es este semestre, mejoramiento genético animal. Y básicamente usamos técnicas estadísticas, matemáticas y de computación. Eso es lo que utiliza. Obviamente que ahora también el, por la cantidad de datos que hay en la secuenciación de genes, la ingeniería genética también está usando programas de computación que antes no usaba. Y nosotros estamos colocando mayor cantidad de datos que ahora son genómicos a nuestras evaluaciones genéticas, entre comillas, tradicionales. Bueno, el capítulo 3 nos habla y nos da un recordatorio de eso, de la genética mendeliana. ¿Quién era Mendel? ¿Qué hace Mendel? ¿Cuáles son las leyes de Mendel? Y obviamente la biometría, que es lo que nosotros hacemos en mejoramiento genético, nace 18 años después con Fisher, Haldane y Wright, los cuales dan la base matemática de lo que es mejoramiento genético. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre genética cualitativa y cuantitativa?
La genética cualitativa se encuentra, si podemos representar todas las características en un triángulo, se encuentra en el ápice, en la parte más alta del triángulo. Y en la parte más alta del triángulo, una característica está dependiendo solo y únicamente de un par de genes. No puede haber menos. Las características siempre dependen de dos pares de genes. ¿Por qué? Porque los genes van de a pares. No va un gen solo, siempre tenemos A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula, minúscula, homocigoto o heterocigoto. Y aquí está la genética cualitativa que vio Mendel. Color, color de ojos, color de pelo, color de capa, cuernos. Y esas genéticas cualitativas, de cualidad, dependen muy poco del ambiente. Un ejemplo, cuernos. Ustedes ven un animal, un toro o una vaca con cuernos y ya saben cómo es ese animal genotípicamente. Sin ver sus genes, ustedes saben que si veo un animal con cuernos es homocigoto recesivo. Tiene C minúscula, C minúscula. Porque es la única para que tenga cuernos es que sea homocigoto recesivo, C minúscula, C minúscula. Si ve un animal sin cuernos, puede tener dos genotipos, C mayúscula, mocho de verdad, o C mayúscula, C minúscula, portador del gen con cuernos, pero fenotípicamente mocho. Ahora, ¿influye el ambiente sobre los cuernos? No, un animalito nace con cuernos y va a morir con cuernos. Un animalito nace con cuernos, crece, pero de pronto yo se enferma, no le doy comida, no le doy agua, empieza a enflaquecer, se muere y hasta su esqueleto sigue con cuernos. No se van a perder los cuernos. Entonces, no influye, ¿qué quiero que quede claro? Que la genética mendeliana clásica, genética cualitativa, depende de pocos pares de genes y casi nada del ambiente. Todo es genético. A medida que van aumentando los genes para una característica, por ejemplo, para cuernos solamente son dos, pero abajo llegamos a la leche, a la carne, a la producción de huevos, a la ganancia de peso. Hay miles de pares de genes, miles, por eso se llama muchos, muchos genes, miles de pares de genes que influencian la cantidad de leche que va a dar una vaca. ¿No ve que hemos visto en el práctico? Una vaca da 305 días, 7,000 kilos de leche. Ok, esos 7,000 kilos de leche están influenciados por miles de genes, que se llaman aditivos, que los vamos a ver enseguida. Y además, la leche, los huevos, la ganancia de peso, dependen del ambiente. Aquí no. Los cuernos, que tenga cuernos o no tenga cuernos, si hace calor, no se le va a caer los cuernos. Si hace frío, no se le va a caer los cuernos. Si no le doy comida, no se le va a caer los cuernos. En cambio aquí, por más hermosos genes que tenga para producir leche o producir huevos, si no le doy el ambiente, no le doy comida, no le doy agua, lo tengo enfermo al animal, no va a producir ni leche, ni carne, ni huevo, ni nada. Entonces esa es la gran diferencia entre poligénico o cuantitativo y cualitativo. Como es un recordatorio de la genética clásica, el libro nos habla de las leyes de Mendel, la aplicación de las leyes, la interacción génica. La interacción génica es lo que más habla, qué es dominancia completa, qué es codominancia, qué es alelos letales, qué son alelos múltiples. Un poquito habla de teoría cromosómica y nada más. Las leyes de Mendel son tres, algunos libros dicen cuatro, pero es la ley, la primera es la ley de segregación independiente. ¿Qué quiere decir? Que el color de ojos no tiene nada que ver con los cuernos. ¿Mm? La ley de la combinación independiente, que se combinan independientemente en la meiosis los gametos. Y la tercera es la recombinación independiente, que bueno, léanlo. ¿Qué es lo importante aquí? Que todo lo que hemos aprendido en sacar gametos, todo eso en tercer semestre, no nos sirve, porque con el doctor Manrique o con el doctor Loza, lo que han visto y con el doctor Aspura es cruces monohíbridos de una característica, dihíbridos, dos características,
trihíbridos, tres características. Pero, por ejemplo, la cantidad de leche son miles de pares de genes. Entonces ya no funciona todo lo que hemos aprendido en el tercer semestre. ¿Por qué? Primero vamos a ver la variación genética y luego cómo matemáticamente medir esa variación. Primero, ¿dónde empieza la variación genética? En la reproducción celular, en la formación de los gametos, óvulo y espermatozoide. Todos sabemos que la célula tiene dos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis. La mitosis es, se separa una célula y se vuelve dos células hijas, genéticamente iguales. Eso ocurre en todas las células somáticas, o sea, en todo nuestro cuerpo, excepto en los gametos, espermatozoide y óvulo. Aquí hay una representación esquemática de la mitosis. ¿Ven? Una célula madre se va a convertir en dos células hijas genéticamente iguales. Para eso lo que hace es una interfase, viene a la profase temprana, media y tardía. ¿Qué pasa ahí? Los centriolos se dividen, se empaquetan los el ADN en cromosomas, se desaparece la membrana nuclear, los cromosomas se unen al uso cromático, en la metafase todos están alineados en el ecuador y ahí se rompe en la anafase y el uso cromático empieza a traer para un lado y para otro la mitad del material genético. Y luego se escinde, se divide y en la telofase y se forman dos células hijas a partir de una célula madre genéticamente iguales. ¿Qué es lo importante de esto? Por ejemplo, ahí está B. Esa es la mitosis y se forman dos células completamente iguales a partir de una célula. Lo importante del libro es esto. Dice que hay una aleatoriedad de la herencia. O sea que, ¿qué es aleatorio? Al azar. Se forman gametos al azar y se forman embriones al azar. ¿Qué significa esto en mejoramiento genético? Que un hijo de un toro puede que sea diferente al segundo hijo de ese toro y al tercer hijo de ese toro. ¿Por qué? Porque hay aleatoriedad en la herencia. Las leyes de Mendel, y ¿dónde ocurre esa? ¿Por qué ocurre esa aleatoriedad? ¿Qué es importante para la adaptación al medio ambiente, para poder vivir cambios climáticos, pero reducen lo nuestro porque yo quisiera que de un toro bueno siempre salga un hijo bueno, pero no siempre es así. ¿Y dónde ocurre esta aleatoriedad? En la formación de los espermatozoides y los óvulos y la formación de los gametos. ¿Qué es la meiosis? Son dos divisiones por ciclo. Primero hay una división reduccional y luego hay otra división. ¿Y saben qué? Es ahí en esta segunda división donde los cromosomas forman quiasmas y sinapsis, se cambian, se intercambian y hay un intercambio genético y esto lo vamos a explicar enseguida. Y por último, dice, se producen 4 células por ciclo en la meiosis. 4 óvulos, en realidad un óvulo y 3 cuerpos polares y 4 espermatozoides. El contenido genético de cada espermatozoide es diferente. Un espermatozoide no es igual al otro. Un óvulo no es igual al otro. Y esa es la fuente de la variación. Por eso es que, a ver, ustedes que tienen hermanos, ¿acaso son exactamente igual que ellos? Si es un mismo padre y su misma madre, ¿por qué hay tanta variación? Por esto, porque el contenido genético de uno óvulo de la madre de ustedes no es igual al óvulo que va a producir ella el otro mes. Y los espermatozoides de sus padres también, cada uno es diferente. Obviamente que tienen parecidos, ¿no? Tampoco va a salir que uno va a salir negrito, el otro va a salir chino, el otro hijo va a salir blanco, el otro va a salir... No, dentro de esa población hay mucha variación. Tampoco no es para que digan, mi chica, nació mi hijito negrito. No importa, es porque es así la genética. No, pregúntenle a su mujer qué hizo o a su marido, ¿no? Entonces hay una aleatoriedad, pero somos diferentes.
De hecho, miren ustedes a sus hermanos, son bien parecidos, pero también son diferentes. El número cromosómico es la mitad de los de la célula de la madre. Y solo se presentan en óvulos y espermatozoides, que son células especializadas. Y por último, solo en organismos maduros. No hay meiosis en niños. Entonces, a ver, ¿dónde está? Aquí hay uno mejor. Este. Esta es la formación, por ejemplo, de un óvulo. Cada mes se forma un óvulo en una vaca. Esta vaca tiene el X del papá y el X de la mamá. Tiene XX mujer. Ok, esta célula se va a dividir, pero no va a ser como es un gameto. Tiene que tener, miren, la mitad del la material genético que llega, que tiene una somática. ¿Y cómo hace eso? Primero, duplica cada uno de su material genético, miren, el X del papá y el X de la mamá, y luego se juntan, intercambian, se forma un quiasma. Por eso es que, pucha, si yo soy la mitad de mi papá y la mitad de mi mamá, y voy a producir un espermatozoide, ese espermatozoide en promedio tiene 50% de mi papá, 50% de mi mamá, pero no es así. Ese espermatozoide puede tener 90% de mi papá y 10% de mi mamá, o al revés. Entonces puede haber 100, no creo que haya 100%, pero puede haber 99,1, 98,2, 70,30, 60,40, 50,50. ¿Entienden? Ahí es donde se forma la variación genética. Y luego aquí, ya una vez que se han entremezclado, se dividen de nuevo y aquí mantenemos la P y la M, pero ya no es PM, es único. Aquí está la genética del padre, aquí está la genética de la madre, pero después de que ocurre este quiasma, esta sinapsis, ya es algo único. Se divide y ya viene el X único que va a ser de este óvulo, se vuelve a dividir y se forma el óvulo con la mitad, miren, la mitad del valor genético de la mamá, o la mitad de sus genes, pero entremezclados. Y tres cuerpos polares. Lo mismo es el espermatozoide, no sé si tengo, pero se forman en 4 espermatozoides de uno. Esa es la aleatoriedad de la herencia. ¿Mm? Ahora, hay genotipos. Miren esto, por ejemplo. Esto es lo que hacíamos con el doctor Manrique, Asfura, el doctor Loza. Obtener gametos. Este es un dihíbrido, homocigoto en el primero y homocigoto en el segundo. Por lo tanto, si va a producir un gameto, es la mitad. Como su JJ es la misma, viene cualquier J, un solo tipo de gametos. Este individuo es homocigoto para J y heterocigoto para B. Por lo tanto, va a pasar dos tipos de gametos, va a producir dos tipos de gametos. En ambos, obviamente, J mayúscula, pero uno va a tener B mayúscula y el otro B minúscula. Y en este otro, que es doblemente heterocigoto, va a haber formación de 4 gametos. J mayúscula, J minúscula, J mayúscula, J minúscula, J minúscula, J minúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula. Entonces, eso ya hemos aprendido en tercer semestre cómo se sacan fácilmente por el método dicotómico, pero ¿y qué cuando hay 100 hijos, 100 de estos, 1000 genes? Ya no puedo estar haciendo lo que hacíamos en tercer semestre. Y bueno, la tabla. Miren, esta tabla es cuando se cruzan dos animales así, dos animales doblemente heterocigotos que tienen 4 gametos. Y los 4 gametos se van a cruzar con los 4 gametos y vamos a tener todo esto que hemos hecho en genética, ¿verdad? El tablero de Punnett, donde vamos a tener animales, 9 tipos de cigoto. Este es único, este es único, este es único, este es único, este y este se parecen, 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 y estos son 4 iguales. Por lo tanto, va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de hijos que puede tener eso. ¿Ven? Imagínense cuando sean 100 y cuando sean 1000. Y bueno, el tablero de Punnett es esto, ¿verdad? Lo que hizo Mendel, amarillos, hay amarillos lisos, amarillos rugosos,
verdes lisos, verdes rugosos. Bueno, el libro ahora nos enseña dos fórmulas que son sencillas. Aquí todo es sumar, multiplicar, dividir. Dice, hay dos fórmulas. Para sacar el número de gametos es 2 a la n. ¿Y qué es n? El número en donde los genes son heterocigotos. Vamos para allá porque el libro en realidad directo va a 100. 100 genes. Volvamos acá nosotros. 2 a la n. Aquí dice que produce un gameto. 2. Pucha, no puedo aquí poner. A ver, o se puede. A ver, marcador. Pluma, ¿será? 2 a la n. Y dice, cuente cuántos, a ver, vean, cuántos homocigotos hay. Fíjense aquí, número de, de heterocigotos. ¿Hay algún heterocigoto? No, es homocigoto. ¿Este es heterocigoto? No. Por lo tanto, es 2 a la 0. Cualquier número elevado a la 0 es 1. 5 a la 0, 1, 7 a la 0, 1. Por lo tanto, solamente da un tipo de gameto. En este caso es 2 a la n, donde n es el número de heterocigotos. ¿Aquí hay un heterocigoto? Sí, este. Este es heterocigoto. Por lo tanto, es 2 a la 1. 2 a la 1, dos tipos de gameto. Y aquí nuevamente 2 a la n. Heterocigoto, sí. Heterocigoto, sí. Por lo tanto, 2 a la 2, 2 por 2, 4 tipos de gameto. O sea que ya es simplemente contar. Aquí hay heterocigotos, no, 0. 2 a la 0, 1. Aquí hay heterocigotos, sí, 1. 2 a la 1, 2. Aquí hay heterocigotos, los dos. Ya, ¿cuánto es? 2 por 2, 4 tipos de gametos. Si aquí, por ejemplo, hubiera otro, un T, por ejemplo, y un T minúscula, serían 2 a la 3. Por lo tanto, ¿cuántos gametos produciría un individuo que tiene 3 genes, los 3 heterocigotos? 2 por 2, 4. Por 2, 8 tipos de gametos. Y esto en genética hacíamos con este método así. De cada uno se iba sacando si era heterocigoto o heterocigoto. Para este, por ejemplo, que estoy haciendo, para este de aquí, viene a ser así, este ahí, y este de aquí viene así. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oigan, esto es con 3 genes. Y con 100 genes ya es imposible hacer esto. Así. Entonces lo único que hacemos es esto, 2 a la n. Y con eso sabemos cuántos gametos produce. El libro no nos habla, como yo les he hablado, directamente de uno, de dos. Dice, vamos a hacer un ejemplo con 100 loci. Ok, ¿qué pasa con esos 100 loci? Dice, o sea, hay 100 genes. Y todos van a ser heterocigotos. Por lo tanto, como todos los 100 son heterocigotos, 2 a la 100 dice que se produce 1.27 por 10 a la 30 tipos de óvulos o espermatozoides. ¿Se pueden imaginar? Yo no puedo imaginarme cuán grande es la variación de espermatozoides u óvulos que puede sacar un individuo si tiene 100 genes heterocigotos. Enorme. Y el otro es cuántos hijos produce. Y para ver eso, cuántos hijos produce, la fórmula es 3 a la n por 2 a la m. Y es nuevamente contar, pero ahora ya son los padres. Tengo un padre A mayúscula, y B, a ver si puedo, B minúscula. Se cruza con una hembra que va a ser A, B mayúscula, B mayúscula. ¿Mm? Entonces, ¿qué cuento? Dice, el número de loci en que este padre es, aquí hay, ahora ya ven los padres.
Aquí el padre es homocigoto, sí. Aquí es homocigoto, sí. Aquí es heterocigoto, sí. Aquí es heterocigoto, no. Eso dice. M es el número de loci en la cual un padre es heterocigoto. ¿Mm? Y el libro, lo van a leer bien, por favor, dice, ok, los 100 son heterocigotos. Por lo tanto, aquí dice, 3 a la n es 3 a la 100, todos son heterocigotos, porque era así, A minúscula, B, B minúscula, y así van los 100, 100, 100, 100. Se cruza con una vaca exactamente igual, dice, exactamente igual aquí. Por lo tanto, todos son heterocigotos. Y cuento, uno, aquí, este es heterocigoto y este es heterocigoto. Sí. Ok, entonces es uno, dos, tres, cuatro. Mira, chica, los 100 genes, porque los papá y mamá son iguales, y los 100 genes son heterocigotos, es 3 a la 100 por 2 a la cero. ¿Y qué es M? Donde uno es, donde uno es homocigoto. Aquí, por ejemplo, no lo contaría. Si este fuera A minúscula y este fuera A mayúscula, lo cuenta este. ¿A ver? Entonces, como todos son heterocigotos, 2 es a la cero, cualquier número a la cero es uno, 3 a la 100, 5.15 por 10 a la 47 tipos de hijos puede tener ese animal. O sea, es enorme. La variación genética que existe es enorme. Por eso toma mucho tiempo y no es fácil hacer un mejoramiento genético. ¿Cuál es entonces la aleatoriedad de la herencia? ¿Mm? La recombinación de genes durante la formación de células germinales, o sea, espermatozoides y óvulos, es al azar. Lindo sería decir, ah, no, yo quiero los ojos de mi mamá, la fuerza de mi papá, esto de mi mamá, esto de mi papá. No, es aleatorio. Eso es importante para la evolución. ¿Por qué? Porque va a haber individuos que van a ser resistentes para el calor, individuos que van a ser resistentes para el frío, individuos que van a ser resistentes para comer pasto o sequías, etcétera. Pero reduce la habilidad para controlar el resultado de la progenie, porque yo quiero que de un toro bueno salgan hijos buenos, pero va a salir algunos hijos malos. ¿Qué puedo hacer yo? Dice, ¿qué podemos aumentar la probabilidad apareando? ¿Cómo podemos resolver esto? Aparear lo mejor con lo mejor. ¿Mm? Pero no tenemos control sobre esta aleatoriedad de la herencia. Y esa aleatoriedad de la herencia, en inglés se llama Mendelian sampling o muestreo mendeliano, no muestra, muestreo mendeliano debería ser. ¿Y qué dice el muestreo mendeliano que en inglés es Mendelian sampling? El muestreo aleatorio, o sea, qué genes van a pasar a mi espermatozoide de mi papá y mi mamá. El muestreo aleatorio de los genes paternos causada por la segregación y recombinación independiente de los genes durante la formación de los gametos es aleatoria, al igual que la formación de los embriones. Y nos da el capítulo 3 un ejemplo en peces. Dice, aquí se van a cruzar el peor pez macho con la peor pez hembra. Y aquí se va a cruzar el mejor pez macho con la mejor pez hembra. Van a tener hijos y sus hijos en ambos casos van a estar alineados aquí a la media. O sea, aquí está la media, miren. A ver, vamos a ver esto que está. Aquí está la media. Y los hijos de los peces malos van a tener la misma distribución que los hijos de los peces buenos. ¿Cuál va a ser la diferencia? O sea, miren, la mitad va a estar por encima de la media, la mitad por debajo, igualito. Pero esta es la diferencia, miren, la media de los padres malos está aquí, la media de los padres buenos está aquí. O sea, si esto es 10, si la media de los padres malos es 10, aquí la media de los padres buenos es 30. ¿Mm? O sea que la media es muy buena, ¿no? De padres buenos y la media no es tan buena de padres malos. Pero esta aleatoriedad de la herencia hace que de padres malos, algunos hijos, miren, lleguen a ser tan buenos como la media de los hijos de los padres malos. Obvio, nunca van a llegar aquí, pero van a llegar cerca a la media. O sea, va a haber hijos relativamente buenos de padres malos. Y lo mismo ocurre con los hijos de
de, de padres buenos. Fíjense aquí. Estos son hijos de padres buenos, pero son malos. Están por debajo de la media. Y casi, casi llegan a ser tan malos como la media de los hijos malos. Y esto es bien difícil hacer entender a los ganaderos, porque ellos dicen, pucha, si este toro es el mejor, ¿por qué me salen estos hijos malos? ¿Mm? Por la aleatoriedad de la herencia. Algunos espermatozoides son mejor que otros, unos óvulos son mejor que otros. ¿Y qué tengo que hacer para mejorar, para ver eso? Esto, aparear lo mejor de lo mejor, es lo mejor que podemos hacer. En algunos puntos de coincidencia, dice, los genes que pasan de padres a hijos son como un mazo de cartas. A veces, cuando estoy jugando loba o estoy jugando póker, recibo una buena mano, unos buenos genes, pero otras veces recibo una mala mano de genes. Eso es lo importante del capítulo 3, jóvenes. Luego ya habla, y aquí ya casi vamos a terminar, habla de todo lo que hemos visto en genética clásica mendeliana en el capítulo 3. ¿Qué es dominancia? ¿Qué es recesividad? ¿Qué es codominancia? ¿Qué es sobredominancia? ¿Qué son genes letales? ¿Cuáles son los alelos múltiples? ¿Cuáles son los genes aditivos? Esto sí, esto vamos a ver nosotros ahora porque esto es importante. Y pleiotropía y epistasis, esto es importante. Supongo que ya se han olvidado, repasen. El libro nos da así, dominancia, cuando un heterocigoto es igual que un homocigoto. Miren, este es amarillo y este es amarillo. Este es homocigoto, este es homocigoto. Pero como este es heterocigoto, ¿ah? Y A es dominante, el heterocigoto es igual a el homocigoto que tiene aquí. Eso es repasar. Y lo mismo hace dominancia parcial. Codominancia es un caso especial de dominancia parcial donde justo queda al medio el heterocigoto. O sea, hay unas flores de color rojo, unas flores de color blanco, y cuando hay codominancia se crea otro fenotipo que es este lila. Eso repasen, porque luego hay sobredominancia, quiere decir cuando el heterocigoto es más que uno de los homocigotos. Y esta epistasis un poco es importante aquí porque es la interacción entre genes que existen en diferentes cromosomas, pero no puede, causen interferencia en genes que están en otro cromosoma. ¿Mm? Y esto nos hace variar mucho. Hay epistasis dominante, recesivo, etc. Y ahora voy a explicar esto que sí tal vez han visto en genética, pero no se ve, los genes aditivos. Resulta que esos poligénicos que he visto, muchos pares de genes, no influyen, como son miles, influyen de a poquito. Miren, por ejemplo, aquí hay un toro. Este es el toro 1, este es el toro 2 y este es el toro 3. Dice que fenotípicamente, el mejor toro es este, el 2, porque tiene 14. El segundo toro fenotípicamente es 10. Y el peor toro es el 1, ¿sí? Si pudiera yo ver los genes aquí como estoy viendo, uno por uno, los miles de pares de genes, sumaría, por eso se llaman aditivos, sumaría o restaría. Y como son miles, no hacen gran aporte ni gran pérdida. Miren, este es el más grandote, más 10, mucha cosa es ese. Los demás son menos 2, más 4, más 2, más 1, más 1. Y el otro es más 2, 0. Este no hace nada, este quita leche, este suma leche, este suma leche, este suma leche. Y este quita leche, no hace nada, quita leche, quita leche, quita leche, quita leche. Ah, la miércoles. Sumemos. Si sumamos, dice que genéticamente es 16. Genéticamente es 5 y genéticamente es negativo. Oye, pero este era el segundo y este era el primero y resulta que el tercero es el que era mejor genéticamente. ¿Por qué? Siendo que tiene la mejor genética este animal, la mejor genética, el uno,
Resulta que fenotípicamente cuando lo veo es el tercero. ¿Por qué? Porque aquí falta algo que yo he borrado. La fórmula me dice, el fenotipo es igual a la genética, que está aquí, ¿no ve? Más, capítulo 1, el ambiente. Aquí estaba el ambiente, yo lo he borrado. Por lo tanto, este animal es genéticamente muy bueno, pero ¿por qué está 10? ¿Qué quiere decir que su genética, su ambiente es negativo con menos 10? Este es más 14. Su ambiente es positivo. Genéticamente no es tan bueno, pero pucha, tiene un ambiente de más 9, ¿no ve? Para tener 15. Y este, que tiene un fenotipo bueno, debe ser más 20. O sea, tiene que tener muy buen ambiente para que más 10 menos 10 más 20 sea más 10 fenotípicamente. Entonces, el fenotipo puede que me esté engañando y yo esté eligiendo un toro que genéticamente es malo, ¿m? Porque lo único que tiene bueno es el ambiente. Entonces, estos son los genes aditivos, señores. ¿Está bien? Suman. Y no suman mucho. Miren, uno, uno, dos. El que más suma es 4. 4 aumenta, 4 quita. Y este ya es mucha cosa. Se llama QTL. Estos genes, Quantitative Trait Losses se llama. Son los que más ponen, pero no es gran cosa. Esos son los genes aditivos que les hablo. Luego vuelve a la herencia mendeliana, los genes, los cromosomas, ahí están. Creo que ni ve cariotipos, pero a mí no me interesa eso ahora, ni la replicación. Esa es la explicación, jóvenes, de el capítulo 3. Voy a dejar de grabar para que no sea muy largo.